La fisonomía de esta niña es la de una reina, algo que se ve una vez en la vida. Los magnates de la política y las finanzas de Colombia buscaban sin cesar al legendario fisonomista, don Ramiro Valencia. Y allí estaba él, en un rincón olvidado de la plaza de mercado de Palo Quemao, tapándose la boca con asombro al ver a una joven que dormitaba entre cajas de cartón. Sus manos, manchadas por la edad, temblaron mientras sacaba un viejo celular y marcaba un número con urgencia. Poco después, una caravana de 20 Mercedes-Benz negros irrumpió en los ruidosos pasillos del mercado, sembrando el caos y el silencio a su paso. ¿Qué misterio se escondía detrás de esta escena tan surrealista? Sofía, de 15 años, vestida con un luto riguroso, permanecía arrodillada sobre el frío suelo de mármol de una funeraria en el norte de Bogotá. La fotografía de su padre, enmarcada por una montaña de lirios blancos, se veía borrosa, distorsionada por el velo de lágrimas que no dejaba de caer. En el retrato, su padre, Javier, sonreía con una calidez que ahora le partía el alma. 3 días de llantos desgarradores no habían servido para traerlo de vuelta. Acarició el cristal frío de la foto hasta que sus dedos se entumecieron, pero el calor de la mano de su padre era un recuerdo que se desvanecía. ¡Ay, hermanito, hermanito! ¿Cómo pudiste irte así? ¿Qué va a ser de mi Sofía? El lamento de su tía, Marta Correa, estalló de repente a sus espaldas. Era una obra de teatro que comenzaba cada vez que un nuevo visitante entraba a la sala. Marta levantó a Sofía en un abrazo asfixiante. Mi Sofi, tan chiquita, tan desamparada. Pero no te preocupes, mi amor, aquí está tu tía. Yo te voy a cuidar como si fuera tu propia madre, ¿oíste? No te preocupes por nada. Una lágrima caliente cayó sobre la tela negra de su vestido. O quizás no era una lágrima, sino un líquido tibio, una actuación más que mojaba el hombro de la niña. Del abrazo de su tía emanaba un perfume floral, denso y caro, un aroma completamente fuera de lugar en la atmósfera solemne de la funeraria. Esa señora sí es un ángel. ¿Quién acoge así a la hija de otro? Murmuró un visitante. Tiene toda la razón. En este mundo ya no se ve gente así. Perdió a su hermano y lo primero que piensa es en su sobrina. ¡Qué corazón tan noble! Los comentarios flotaban en el aire mientras los visitantes se retiraban. Apenas desaparecieron por la puerta, la actitud de Marta cambió en 180 grados. Empujó a Sofía con brusquedad, como si se quitara de encima algo sucio. Oye, límpiate esa nariz. ¡Qué asco! Me vas a ensuciar. Toda la gente está mirando. Las palabras eran tan frías que resultaba increíble que vinieran de la misma persona que la había abrazado con tanta efusividad segundos antes. Sofía la miró, aturdida. La mirada de su tía era un témpano de hielo que la juzgaba desde arriba. El funeral terminó, y desde el día que regresaron a la casa en un barrio de clase media de Chapinero, la farsa de su tía continuó sin tregua. Sofi, mi vida, a levantarse. La tía te preparó el desayuno. Cada mañana a las 7 en punto, Marta la despertaba con una mesa servida. Un caldo de costilla humeante, arepa con queso y un jugo de lulo fresco. A simple vista, parecía una muestra de afecto y dedicación. Come bastante, mi amor. Tienes que comer bien para que tu tía esté tranquila. Pero en cuanto Sofía salía para el colegio, Marta revelaba su verdadera naturaleza. Se desplomaba en el sofá de la sala, con el celular pegado a la oreja, viviendo en un mundo de llamadas y cálculos. ¿Aló? Hablo con el departamento de indemnizaciones de la constructora. Oiga, ¿cuándo es que van a consignar el dinero del acuerdo por la muerte de mi hermano? ¿Qué? Que todavía están revisando papeles. Su voz subía de tono con cada palabra. Pero ¿cómo así? Se murió una persona, ¿qué tanto papel tienen que revisar? Por favor, agilicen eso. ¿Que hay una menor de edad? ¿Y eso qué importa? Apenas colgaba, marcaba otro número. Esta vez, la aseguradora. Llamo para confirmar el monto de la indemnización por accidente laboral. 800 millones de pesos.
¿Y cuándo exactamente los depositan? ¿En 20 días? Esa fecha segura, ¿verdad? Marta miraba con avidez el calendario colgado en la pared de la sala. Había un círculo enorme, dibujado con marcador rojo, rodeando una fecha. Cada noche, antes de dormir, contaba los días que faltaban. Cuando Sofía regresaba del colegio, la actriz volvía a escena. Mi reina, ya llegaste. ¿Cómo te fue hoy en el colegio? ¿Tus amiguitos no te dijeron nada feo? Fingía interés, fingía preocupación. Pero Sofía lo sabía. Los ojos de su tía no la miraban a ella, miraban a través de ella, hacia algo más allá, algo que ella no podía ver. Las 3 semanas que siguieron fueron un limbo extraño. No podía llorar la muerte de su padre en paz, atrapada en la red de mentiras de su tía, pero tampoco era tan ingenua como para creerse su actuación. Cada noche, se dormía aferrada a la vieja placa de identificación militar de su padre, una que él guardaba desde sus días en el ejército. El frío del metal era lo único que parecía conectar con la esencia de quien había sido Javier Reyes. Y finalmente, llegó el día. 3 semanas después, a las 2 de la tarde, Marta lavaba los platos en la cocina. Era una tarde gris y lluviosa, típica de Bogotá. Sofía almorzaba en silencio mientras la llovizna golpeaba los cristales de la ventana. BZZZ. El celular vibró en el bolsillo del delantal de Marta. Sus manos se detuvieron en seco. Se secó las manos mojadas apresuradamente y sacó el teléfono. Un solo mensaje de texto. En el instante en que leyó las palabras en la pantalla, sus ojos se iluminaron con un brillo depredador. Constructora Andina y ARL Positiva, consignación de acuerdo de indemnización por 800 millones de pesos colombianos realizada. Verificó la cifra una y otra vez. 8 ceros. ¿No había error? Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Sus pupilas brillaban con una codicia desnuda. Se dirigió hacia Sofía con pasos firmes, mucho más pesados de lo habitual. La niña levantó la vista, sorprendida, con un bocado de arroz a medio masticar, una imagen de inocencia que a Marta solo le pareció una carga molesta. ¡Clac! Marta le arrebató la cuchara de la mano sin miramientos. Tía, ¿qué te pasa? Estoy comiendo. Como única respuesta, Marta comenzó a retirar los platos de la mesa uno por uno. El plato de frijoles, la ensalada, el tazón de la sopa. Los vació todos con violencia en el fregadero. El sonido de la comida cayendo resonó en la cocina. Sofía la miraba con una expresión de incredulidad total. Se acabó la comedia, niña. ¿De qué estás hablando? Marta golpeó la mesa con el puño. Ya entró la plata. La plata que dejó tu papá al morirse. 800 millones. El rostro de Sofía se tornó pálido como el papel. ¿Qué significa? Cállate. Marta la agarró del cabello con fuerza y la obligó a ponerse de pie. Sofía gimió de dolor, pero a su tía no le importó. Escúchame bien. Esa plata ahora es mía. Yo pagué el funeral de mi hermano y te he dado de comer y un techo por 3 semanas. Así que es justo que me la quede yo. Pero ese dinero es para mi papá. Una menor de edad que sabe de nada. Tu tutora legal ahora soy yo, ¿entendiste? Sofía luchó por liberarse, pero la fuerza de una mujer adulta era abrumadora. Ahora mismo empacas tus cosas y te largas. Ya con la plata en el banco, no tengo ninguna razón para seguir alimentando a un estorbo como tú. Tía, por favor. ¿No tengo a dónde ir? Marta la arrastró por el pasillo hacia la puerta principal. Sofía se aferró al marco de la puerta, pero fue inútil. Si no me sueltas, llamo a la policía. La puerta se abrió, y una ráfaga de viento helado y húmedo, propio de noviembre en Bogotá, entró en el apartamento. La lluvia seguía cayendo. Largo. Marta la empujó hacia afuera. Sofía tropezó y cayó por los escalones de la entrada del edificio. Sus rodillas se rasparon contra el cemento,
pero el dolor físico era insignificante. Tía. Marta volvió a entrar al apartamento y regresó con algo en las manos. Era una bolsa de sal gruesa de la cocina. Para que no traigas la mala suerte. Tomó un puñado generoso y lo arrojó con violencia hacia Sofía. Los granos blancos cayeron sobre ella, mezclándose con la lluvia, pegándose a su cabello, a su cara, al uniforme del colegio. Fue un ritual cruel, como si estuviera exorcizando un demonio. Y ni se te ocurra volver a aparecer por aquí. Si te veo, llamo a la policía y te meto en un hogar del bienestar familiar, ¿me oíste? Bam. La pesada puerta de metal del edificio se cerró con un estruendo que retumbó en la calle solitaria. Sofía se derrumbó en el suelo. La lluvia fría y la sal se mezclaron en su rostro, bajando por sus mejillas. Intentó limpiarse, pero parecía que cada intento solo esparcía más la humillación. Con manos temblorosas, buscó en su bolsillo la placa de identificación militar de su padre. La apretó con fuerza. El metal, más frío por la lluvia, era su único consuelo. Papá, su voz fue un susurro quebrado. Una niña de 15 años, sola bajo la lluvia de Bogotá. En solo 3 semanas había perdido a su padre y ahora, su hogar. El uniforme estaba empapado, y el viento helado de la sabana le calaba hasta los huesos. Pero no era el frío lo que más dolía. Era la traición, el ser desechada por la única familia que le quedaba, lo que le desgarraba el corazón. Sofía se levantó lentamente, empapada y temblando. No tenía dónde ir. Salió de la calle residencial y caminó hacia la avenida principal. La gente pasaba a su lado, protegida bajo sus paraguas, indiferente a la niña empapada que caminaba sin rumbo. Así comenzó la vida de Sofía en la calle. Expulsada a la calle, Sofía caminó sin rumbo bajo la lluvia incesante. Pasaban de las 3 de la tarde. La llovizna amainó, pero su ropa seguía empapada y el viento frío de noviembre se le metía en los huesos. Mientras caminaba por una avenida concurrida, vio una tienda de conveniencia abierta 24 horas. El letrero en la puerta de vidrio llamó su atención. Un lugar abierto toda la noche, un lugar donde podría resguardarse del frío. Se necesita personal. Preferiblemente para turno de noche. Sofía dudó un momento antes de empujar la puerta y entrar. El aire cálido del interior fue un alivio para su cuerpo congelado. Detrás del mostrador, un hombre de mediana edad la miró de arriba abajo. El uniforme mojado, el pelo revuelto, el rostro pálido. Era evidente que no era una estudiante común y corriente. ¿Qué se le ofrece, niña? ¿Va a comprar algo? Yo quisiera el trabajo. La expresión del hombre se endureció. ¿Cuántos años tiene? 15 no, 16. La mentira sonó torpe y desesperada. El hombre soltó una risita burlona. Muéstreme su cédula. Con manos temblorosas, Sofía sacó su tarjeta de identidad de estudiante del bolsillo. El hombre la tomó y la examinó durante un largo rato. 15 años. ¿Tiene permiso de sus papás? Sin eso no se puede. Contratar a un menor de edad sin autorización de los padres es un problema muy grande para mí. Le devolvió la tarjeta y le hizo un gesto para que se fuera. Busque en otro lado. Aquí no. Por favor. Suplicó Sofía con ojos desesperados. Haré lo que sea. Limpio, organizo la mercancía. ¿No me oyó? Lárguese. Al salir de la tienda, Sofía no se rindió. Dobló por una esquina y encontró un pequeño restaurante con un letrero que decía, El caldo de Doña Elvira. Por la puerta entreabierta salía un vapor caliente y un olor delicioso. Su estómago rugió, pero encontrar un trabajo era más urgente. Buenas tardes. Una anciana que revolvía una olla enorme en la cocina se giró. Mija, ¿qué hace a estas horas por acá? Quisiera trabajar, ¿puedo lavar los platos? La expresión de la anciana se tornó incómoda. ¿Y cuántos años tiene, mija? 15. La mujer chasqueó la lengua.
Ay, no, imposible. Si contrato a una menor y me denuncian, me cierran el negocio. Un chuzo pequeño como este no sobrevive a eso. Por favor, señora, ¿de verdad necesito? Que no. Váyase de aquí ahora mismo. La voz de la anciana se volvió áspera, casi tan cortante como la de su tía Marta. El sol comenzaba a ocultarse. A las 5 de la tarde, después de haber recorrido innumerables lugares, nadie la había aceptado. El cielo se oscurecía rápidamente y la temperatura descendía. A eso de las 7 de la noche, se detuvo frente a un sauna público. Abierto 24 horas. Entrada, 25.000 pesos. Con manos temblorosas, rebuscó en sus bolsillos. 5 billetes arrugados de 2.000 pesos y algunas monedas. En total, no llegaba a 12.000 pesos. Era la última plata que su padre le había dado. Un suspiro profundo se le escapó. Ansiaba pasar aunque fuera una noche en un lugar cálido, pero no tenía suficiente dinero. Se dirigió a una estación de Transmilenio. Al menos allí dentro hacía calor. La estación estaba abarrotada de gente regresando a casa. Sofía, tratando de pasar desapercibida, se metió en el baño. Su reflejo en el espejo era desolador. El pelo enmarañado, el uniforme sucio. Con esa apariencia, nadie le daría una oportunidad. El hambre era insoportable. La habían echado en medio del almuerzo. Su estómago volvió a protestar con un gruñido que resonó en el silencio del baño. Abrió el grifo y bebió agua con las manos. Un sorbo, 2, 3, como si el agua pudiera llenarle el vacío. Nunca imaginó que intentar saciar el hambre con agua pudiera ser tan humillante. Se lavó la cara, se arregló el pelo con los dedos y estiró las arrugas de su uniforme. Salió del baño y deambuló por la estación. Aunque el lugar era cálido, no podía quedarse mucho tiempo. Los vigilantes ya la miraban con sospecha. A las 11 de la noche, el último bus articulado estaba por salir. Los altavoces anunciaron el cierre de la estación. La gente se fue dispersando. Sofía no tuvo más remedio que salir. Ahora sí, no tenía dónde ir. Sin dinero para el sauna y con la estación cerrada, el aire frío de la noche la envolvió. Sus pies la llevaron, casi por instinto, hacia la plaza de mercado de Palo Quemado. La había visto durante el día, un lugar caótico y lleno de vida. Quizás allí encontraría un rincón para pasar la noche. Al entrar en la plaza, la oscuridad era casi total. Todos los puestos estaban cerrados y apenas había unas pocas luces encendidas. Se dirigió a la parte trasera de la sección de pescados, un lugar que había memorizado. El techo de lámina la protegería de la lluvia. Había pilas de cajas de icopor vacías. El olor a pescado era penetrante, pero era el único lugar que ofrecía algo de refugio contra el viento. Se acurrucó entre las cajas. El espacio era tan estrecho que no podía estirar las piernas, pero al menos el viento no la golpeaba directamente. Tomó un trozo de cartón del suelo y se cubrió con él como si fuera una manta. Estaba frío, pero era mejor que nada. Abrazó sus rodillas y hundió la cara en ellas. Las lágrimas volvieron a brotar, pero ya no tenía fuerzas para llorar. Con la mano temblorosa, buscó en su bolsillo la placa de su padre. Apretó el frío metal. «Papá, tengo mucho frío», murmuró en la oscuridad. Encogida, cerró los ojos. Sabía que no podría dormir, pero rezaba para que el tiempo pasara rápido. La noche fue eterna. Una batalla contra el frío, el miedo y el hambre. A las 5 de la madrugada, los primeros movimientos comenzaron en el mercado. El sonido de los camiones descargando, las voces de los comerciantes. Sofía se levantó, entumecida. Todo el cuerpo le dolía. Salió de la plaza con pasos pesados. Era hora de ir al colegio. Por pura costumbre, sus pies la llevaron en esa dirección. El sol de la mañana empezaba a bañar las calles de Bogotá. Vio a otros estudiantes caminando hacia el colegio, con sus uniformes limpios y sus morrales en la espalda.
Hasta el día anterior, ella había sido una de ellos. Cuanto más se acercaba al colegio, más pesados se sentían sus pasos. Tenía que ir. Quizás podría pedirle ayuda a un profesor, o al menos descansar un rato en la enfermería. Pero se detuvo en seco a unos 100 metros de la entrada. ¿Viste el partido de anoche? Millos ganó. Claro. Oye, ¿hiciste la tarea de sociales? Obvio, ¿y tú? Un grupo de amigas pasó a su lado, riendo y cogidas del brazo. Una escena cotidiana. Sofía se miró a sí misma. El uniforme arrugado, el pelo revuelto y, sobre todo, el olor a pescado. El hedor se le había impregnado en la ropa y en la piel. No podía entrar así al salón de clases. Oye, esa no es Sofía. Al oír su nombre, se escondió aterrorizada detrás de un poste. ¿Qué dirían si la vieran? Le preguntarían por qué estaba en ese estado. ¿Tendría que contarles que su padre había muerto y que su tía le había robado el dinero y la había echado a la calle? No. No quería contar esa historia. No quería su lástima. Y, sobre todo, no quería que la vieran así. El orgullo de una niña de 15 años era una barrera infranqueable. Las ganas de pedir ayuda eran inmensas, pero sus pies no respondían. Sofía. Sophie. La voz de una amiga se acercaba. No pudo dudar más. Con el corazón roto, dio media vuelta y corrió en dirección contraria, de vuelta a Palo Quemado. Corrió para que no la vieran, para que no descubrieran su miseria. Las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero no se detuvo a secarlas. Se desplomó al llegar al mercado. Sin colegio, sin trabajo, sin un lugar cálido donde dormir. Se sentía completamente sola. Papá, ¿qué hago ahora? Sacó la placa de identificación y la miró. Las letras desgastadas apenas dejaban leer, Javier Reyes. Si él estuviera vivo, nada de esto estaría pasando. La rabia, la nostalgia y la tristeza se mezclaron en su pecho, oprimiéndola. Así comenzaba su segundo día en la calle. Sofía no podía saberlo, pero ese día, en ese mismo mercado, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Tras renunciar a ir al colegio, Sofía regresó a la plaza de mercado y se dejó caer en un rincón, exhausta. Las voces enérgicas de los vendedores llenaban el aire. El bullicio de los clientes, el ajetreo de los coteros cargando bultos. En medio de esa escena vibrante, la figura de Sofía, acurrucada con su uniforme escolar, era una nota discordante. Temerosa de las miradas, se arrastró de nuevo a su escondite detrás de las cajas de icopor. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntó, abrazando sus rodillas. La desesperación era un pozo sin fondo. Fue en ese momento que un sonido rítmico rompió la cacofonía del mercado. Toc, toc, toc. Era el golpeteo de un bastón. El negocio está bueno desde temprano, ¿eh? Dijo una voz grave. El dueño de la voz era un anciano de más de 70 años, impecablemente vestido, que caminaba lentamente por el pasillo. Era don Ramiro Valencia, el legendario fisonomista. Se decía que los hombres más poderosos del país hacían fila para consultarlo. Entre los comerciantes de la plaza, lo llamaban el viejo de los ojos de santo. Don Ramiro, qué madrugón se pegó hoy. Lo saludó el dueño de la pescadería. Claro que sí. El día se aprovecha desde el amanecer. El rostro de una persona, como las frutas, se ve mejor con la luz de la mañana. Don Ramiro respondió y continuó su camino. Justo al pasar frente a la pescadería, un leve crujido provino del montón de cajas. Era Sofía, moviéndose en su escondite. Los pasos de don Ramiro se detuvieron en seco. Como si hubiera percibido una energía inusual, giró la cabeza. ¿Hay alguien ahí? Su voz era suave, pero tenía un peso innegable. Sofía contuvo la respiración, pero ya era tarde. Don Ramiro empujó suavemente una de las cajas con su bastón, revelando la figura acurrucada de la niña. Por Dios bendito. Un suspiro de asombro escapó de sus labios.
Una niña con un uniforme sucio, escondida entre basura. Cualquiera habría pensado que era una joven de la calle, una más de las miles que deambulan por Bogotá. Pero los ojos de don Ramiro vieron algo completamente diferente. No puede ser, se quitó sus gafas, las limpió, se las volvió a poner, como si no pudiera creer lo que veía. Examinó el rostro de Sofía con detenimiento, y su ceño se frunció cada vez más. ¿Cómo es posible? A pesar de su aspecto desaliñado, la frente de Sofía era despejada y luminosa. Sus ojos, aunque tristes, tenían una profundidad y una rectitud notables. El puente de su nariz era firme y sus labios, definidos. Pero lo más impactante era su mirada. A pesar del sufrimiento, irradiaba una energía pura y noble. Es el rostro de una reina. El cielo la ha marcado, murmuró don Ramiro para sí mismo. El rostro de reina era una fisonomía extremadamente rara. En toda su vida, él había visto solo un puñado de veces, en personas destinadas a la grandeza. Pero ¿por qué está en un lugar como este? Volvió a examinar su rostro, y de repente, sus ojos se abrieron de par en par. Esa mirada estaba seguro de haberla visto antes. Imposible, don Ramiro observó fijamente sus ojos. Claros, profundos, con una fortaleza que no se doblegaba ante la adversidad. Era la misma mirada que había quedado grabada en su memoria para siempre. La mirada de Javier Reyes, el hombre que le salvó la vida a su gran amigo y mecenas, Alejandro Sarmiento. ¿Será posible? La mano de don Ramiro comenzó a temblar. La esperanza y la duda luchaban en su interior. ¿Podría ser ella? Buscó su viejo celular en el bolsillo, pero antes de marcar, volvió a mirar a Sofía. No podía perturbar el corazón de su amigo con una falsa alarma más. En ese instante, un rayo de sol matutino se coló por una rendija del techo del mercado, iluminando directamente el rostro de Sofía. ¡Santo cielo! Don Ramiro retrocedió, asombrado. Bajo la luz, el aspecto de Sofía se transformó. El polvo y la suciedad no podían ocultar su verdadera esencia. La frente noble, la nariz delicada, los labios firmes y, sobre todo, esa mirada. No hay duda alguna. Sin dudar un segundo más, marcó temblando el número de la oficina presidencial del Grupo Sarmiento. El tono sonó una y otra vez. En ese mismo momento, en la cima de un rascacielos en el Centro Internacional de Bogotá, Alejandro Sarmiento observaba la ciudad a través de la ventana panorámica de su oficina. Señor Sarmiento, es don Ramiro Valencia en la línea, anunció su asistente con cautela. Alejandro suspiró, mirando el teléfono sobre su escritorio de caoba. Finalmente, levantó el auricular. Ramiro. Don Alejandro, don Alejandro. La voz excitada de su amigo estalló al otro lado de la línea. La he visto. ¿En el mercado? He visto a una niña con la misma mirada de Javier Reyes. El rostro de Alejandro se endureció. Otra vez con lo mismo, Ramiro. No, esta vez es diferente. He visto miles de rostros en mi vida, pero una mirada como esta solo la he visto en Javier. La voz de don Ramiro estaba cargada de una certeza inusual, muy diferente a su calma habitual. Alejandro dejó la pluma que sostenía. Su vista se desvió hacia un viejo portarretratos en una esquina de su escritorio. Era una foto de él y Javier en sus años de juventud, vestidos con el uniforme del ejército. Ramiro, su voz sonaba cansada. En los últimos 30 años, ¿cuántas personas me has dicho que se parecían a Javier? 27. 27 esperanzas y 27 decepciones. Por favor, déjalo ya. Señor, escúcheme, esta vez es distinto. Esa niña tiene el rostro de una reina. ¿Una reina? Los ojos de Alejandro mostraron un destello de interés. Ramiro solo había mencionado el rostro de reina 3 veces en su vida. 2 de esas personas eran ahora figuras clave en el poder del país. ¿Y qué hace una niña así en un mercado? Además, es una niña. ¿Qué tiene que ver con Javier? Preguntó,
La decepción volviendo a teñir su voz. Después de 3 décadas buscando hombres parecidos a su amigo, la idea de una niña le parecía absurda. No lo entiende, don Alejandro. La voz de Ramiro se volvió solemne. En la fisonomía, existe el Palacio de los Padres. Es donde la energía de los ancestros se refleja en los descendientes. ¿A qué te refieres? La forma de sus ojos, la estructura de sus huesos, esto no es una coincidencia. Es como si lo hubieran hecho con el mismo molde. Es el poder de la sangre, algo imposible de replicar si no hay un lazo familiar. La voz de Ramiro temblaba. Si Javier Reyes formó una familia, es muy probable que esta niña sea su hija. Alejandro se quedó sin palabras. ¿Una hija? Nunca había considerado esa posibilidad. Siempre había buscado al hombre, nunca su descendencia. Ramiro, ¿estás completamente seguro? Juro por mi vida, don Alejandro. ¿Esta niña es sangre de la sangre de Javier? Esa mirada, esa energía no tiene otra explicación. La mano de Alejandro tembló. Quería salir corriendo hacia allá. Pero el peso de 30 años de fracasos lo aplastaba. Si esta vez era otro error, sentía que se derrumbaría por completo. Conteniendo la emoción, respondió con frialdad. Obsérvala un poco más, Ramiro. Avísame cuando tengas pruebas contundentes. Entendido, señor. La vigilaré. Don Ramiro colgó, decepcionado pero comprensivo. Alejandro, por su parte, se quedó mirando el horizonte de la ciudad. Será otra decepción, pensó. Pero algo era diferente esta vez. ¿La hija de Javier? Era posible. En tantos años, podría haber formado una familia. Pero no podía permitirse tener esperanzas. Mientras tanto, en Palo Quemado, don Ramiro volvió a mirar a Sofía. Decidió quedarse y observar. Se retiró unos pasos y se ocultó discretamente detrás de un poste. Tiene que ser la hija de Javier, se repitió. El mercado se llenaba cada vez más de gente. El frío de la mañana bogotana era penetrante. Sofía, tiritando, se subió el cuello de su delgada chaqueta de uniforme. Y en ese preciso instante, algo brilló con el reflejo del sol. Los ojos de don Ramiro se abrieron como platos. Al ajustar su chaqueta, algo que llevaba colgado al cuello quedó a la vista. Una placa de identificación militar plateada. Estaba vieja y desgastada, pero la luz de la mañana la hizo relucir. ¿Qué es eso? El corazón de don Ramiro empezó a latir con fuerza. Una placa de identificación. Una de las antiguas, de las que ya no se usaban. Tenía al menos 30 años. ¿De verdad será? No pudo contenerse más. Salió de su escondite y se acercó a Sofía con decisión. El golpeteo de su bastón se hizo más cercano. Sofía, al sentir su presencia, levantó la cabeza asustada y rápidamente tomó un pedazo de cartón para usarlo como escudo. Aléjese. No se me acerque. Su voz temblaba. Las últimas horas le habían enseñado a desconfiar de todo el mundo. Don Ramiro levantó las manos en señal de paz. Tranquila, niña. No voy a hacerte daño. No le creo. Todos dicen lo mismo al principio. Don Ramiro suavizó su voz tanto como pudo. Solo tengo curiosidad por lo que llevas en el cuello. ¿Esto? Sofía tocó instintivamente la placa. Sí, eso. ¿Podrías dejármelo ver un momento? La mano de don Ramiro temblaba visiblemente. Sofía lo miró con desconfianza, pero en los ojos del anciano no había malicia, solo una súplica desesperada. Ese es de mi papá. No se lo puedo dar. Ah, ¿de tu padre? Entiendo. ¿Pero podrías enseñármela? Solo un segundo. No te la quitaré, te lo prometo. Se llevó la mano al pecho, en un gesto de sinceridad. Sofía dudó. Era el único recuerdo que le quedaba de su padre. Pero la mirada del anciano era tan intensa. Solo un momento. Con cuidado,
se quitó la placa y se la extendió, pero sin soltarla del todo, temerosa de que se la arrebatara. Don Ramiro sacó unas gafas de lectura de su bolsillo y, con manos temblorosas, se las ajustó. Acercó la placa a sus ojos. Estaba muy desgastada, pero las letras grabadas aún eran legibles. Javier Reyes. Dios mío, un gemido se escapó de los labios de don Ramiro. Las piernas le fallaron y se desplomó en el suelo. Señor. ¿Está bien? Sofía, asustada, intentó ayudarlo. Don Ramiro se cubría la boca con una mano. Javier Reyes, eres tú, Javier, murmuraba temblando. Señor, ¿usted conoce a mi papá? Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Como respuesta, don Ramiro se levantó torpemente. Niña, espérame aquí un momento. Tengo que hacer una llamada urgente. Caminó deprisa y se escondió tras la esquina de la pescadería. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sacar el celular. Marcó el número. El teléfono fue contestado al primer tono. Don Alejandro. La voz de Ramiro era un susurro ahogado. Mis ojos no me engañan. He visto la placa de identificación. Es la de Javier Reyes. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, un ruido sordo, como algo cayendo. ¿Don Alejandro? ¿Está bien? Tras un momento, se escuchó una respiración agitada. Alejandro Sarmiento, del SOC, se había levantado tan bruscamente que su silla había caído al suelo. ¿Qué has dicho? La placa de identificación de Javier Reyes. La he visto con mis propios ojos. No hay duda. La voz de Alejandro temblaba. ¿Dónde está esa niña ahora? En la plaza de mercado de Palo Quemado. Está aquí mismo. No te muevas de ahí. Ni se te ocurra. La voz de Alejandro era urgente. Voy para allá ahora mismo. Que no le pase nada. Ni un rasguño. ¿Entendido? Sí, entendido. Y Ramiro, que no se te escape. No la pierdas de vista por nada del mundo. No se preocupe. La protegeré. La llamada terminó. Don Ramiro guardó el teléfono y volvió a la esquina. Pero al mirar el lugar donde estaba Sofía estaba vacío. El rostro de don Ramiro se puso blanco como la cera. Niña. Niña. Miró a su alrededor, desesperado. Afortunadamente, la vio a pocos metros. Estaba de pie frente a un puesto de caldos, mirando fijamente el vapor que salía por la puerta. Don Ramiro respiró aliviado. Tiene hambre, pensó. Se acercó a ella. Niña. Sofía se sobresaltó. ¿Terminó su llamada, señor? Sí, perdona la demora. Sacó unos billetes de 20.000 pesos de su bolsillo. Toma, compra un caldo caliente. Sofía miró la mano arrugada del anciano y aceptó el dinero con timidez. Su estómago volvió a rugir. Gracias. Come bien, come hasta llenarte. Don Ramiro la observó entrar en el restaurante. Don Alejandro, solo espere un poco más, pensó mientras se sentaba bajo el toldo de un puesto de fruta cercano, sin quitarle los ojos de encima. Yo la cuidaré. En ese mismo instante, en la sede del Grupo Sarmiento, Alejandro Sarmiento, con el teléfono aún en la mano, miraba por la ventana. 30 años. 30 años buscando una sombra, un fantasma. Y ahora, por fin, una pista real. Agarró su saco, listo para salir corriendo. Pero al tomar el pomo de la puerta, se detuvo. Algo no encajaba. ¿Por qué la hija de Javier estaba en la calle, en ese estado? Si Javier estuviera vivo, jamás lo permitiría. Respirando hondo, presionó el intercomunicador de su escritorio. Jefe de seguridad. Venga a mi oficina ahora mismo. Menos de un minuto después, la puerta se abrió. Señor. Despliegue a mis hombres. Ahora mismo, la voz de Alejandro era un susurro gélido.
A la plaza de Palo Quemado. Quiero a mis mejores hombres allí, vestidos de civiles, como coteros, vendedores, lo que sea. Que se mezclen. Entendido, señor. Hay una niña de 15 años. Quiero vigilancia sobre ella 24 horas al día. No puede pasarle absolutamente nada. El jefe de seguridad notó el temblor en la voz de su jefe y se puso tenso. Nunca lo había oído así. Y al mismo tiempo, inició una investigación completa. Quiero saber por qué está en la calle, quién es su tutor legal, dónde está su familia. Quiero un informe completo en 3 días. El rostro del jefe de seguridad se endureció. Conocía la historia. Sabía quién había estado buscando al presidente durante décadas. Nos pondremos a ello de inmediato, señor. 1 hora después, una vieja camioneta se detuvo en la entrada de Palo Quemado. 5 hombres en ropa de trabajo bajaron. Parecían simples trabajadores, pero su porte los delataba. Intercambiaron una señal discreta y se dispersaron por la plaza. Nadie se dio cuenta de nada. Uno de ellos se situó cerca de la pescadería. Fingiendo mover cajas, no perdía de vista la entrada del restaurante de caldos. Vio a Sofía. Había terminado su sopa, pero seguía comiendo el pan que le habían servido. Se notaba el hambre que tenía. El hombre sacó un pequeño comunicador de su bolsillo. Base, aquí unidad 3. Objetivo localizado, susurró. Una voz grave respondió por el auricular. Recibido. Mantenga la vigilancia. A lo lejos, bajo el toldo del puesto de frutas, don Ramiro seguía observando, sin perderla de vista. Tenía que protegerla hasta que llegara Alejandro. Al mismo tiempo, la oficina de inteligencia del Grupo Sarmiento era un hervidero de actividad. Todo el equipo de análisis, aquí ahora. Los analistas acudieron con sus portátiles. Hemos encontrado una pista. La posible hija de Javier Reyes. El jefe de seguridad pegó una foto en un tablero. Era una imagen borrosa que don Ramiro había tomado a escondidas. Plaza de Palo Quemado, 15 años. Quiero su identidad ya. Colegio, registro civil, familia, todo. Las teclas de los ordenadores resonaban frenéticamente. Pasó 1 hora. Lo tengo. Gritó un analista. Sofía Valentina Reyes. 15 años. Estudia en un colegio de Usaquén. Registro civil confirmado. En la pantalla apareció el árbol genealógico de Sofía. El analista señaló la pantalla. El nombre del padre es Javier Reyes. La sala quedó en silencio. Javier Reyes. El nombre que habían buscado durante 30 años. El corazón del jefe de seguridad dio un vuelco. Dirección actual de Javier Reyes. Encuéntrenla. Registrado en un barrio de Suba. Ocupación, obrero de construcción. Un momento, el analista se detuvo. Miró fijamente la pantalla, su rostro palideció. ¿Qué pasa? ¿Hable? Ahí hay un reporte de función. Registrado hace 3 semanas. De nuevo, el silencio. El jefe de seguridad se apoyó en un escritorio y cerró los ojos. 30 años de espera, y habían llegado tarde. ¿Cómo le digo esto al presidente? Impriman toda la información, dijo con voz temblorosa. Mientras la impresora trabajaba, otro dato apareció. La tutora legal está registrada como Marta Correa. Su tía. Extraño. Si tenía una tutora, ¿por qué estaba en la calle? Revisen las transacciones financieras de Marta Correa. El último mes. Aquí está, los ojos del analista se agrandaron. Hace 3 semanas recibió una transferencia de una suma muy grande. 800 millones de pesos. ¿800 millones? Concepto, acuerdo con constructora e indemnización por accidente laboral. El jefe de seguridad verificó la fecha. Coincidía exactamente con el día de la muerte de Javier Reyes. Busquen las cámaras de seguridad de la zona.
Esa noche. Encontradas. En la pantalla apareció una imagen en blanco y negro. Eran las 11 de la noche de un día lluvioso. Una pequeña figura deambulaba por un callejón del mercado. Una niña en uniforme escolar. Es ella. Fue vista por primera vez esa misma noche. El jefe de seguridad apretó los puños. Preparen un informe con todo. Ahora mismo. Tengo que informar al presidente. El teléfono de la oficina presidencial sonó. Alejandro contestó. Señor, tengo un informe urgente. La voz de su jefe de seguridad era grave. Pasa. Un minuto después, entró con una carpeta. Alejandro se levantó de un salto. ¿Lo encontraste? ¿Encontraste a Javier? Señor, por favor, siéntese. La seriedad en su rostro hizo que un escalofrío recorriera a Alejandro. ¿Qué pasa? Hemos identificado a la niña. Sofía Reyes, 15 años. Su padre es Javier Reyes. La mano de Alejandro tembló. Javier, ¿dónde está? ¿Por qué su hija está sola? El jefe de seguridad tragó saliva. Don Javier falleció hace 3 semanas. El color desapareció del rostro de Alejandro. Se tambaleó y se agarró del brazo de su silla. ¿Qué? Aquí está el certificado de defunción. Le entregó el documento. Alejandro lo tomó con manos temblorosas. Las letras bailaban ante sus ojos. Permaneció así, mirando el papel sin verlo. Hace 3 semanas. Su voz se quebró. ¿Eso significa que cuando Ramiro llamó? Sí, señor. Ya había fallecido. Alejandro se dejó caer en la silla. Apoyó los codos en el escritorio y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué he hecho durante 30 años? Le prometí que lo encontraría, que le pagaría mi deuda. Sus hombros se sacudían. Su jefe de seguridad permaneció en silencio, con la cabeza agacha. Después de un largo rato, Alejandro levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. ¿La niña, con quién vive? Su tutora legal es su tía, Marta Correa. Si tiene tutora, ¿por qué está en la calle? El jefe de seguridad sacó otro documento. Hubo una indemnización por la muerte de don Javier. 800 millones de pesos. La suma total fue transferida a la cuenta de Marta Correa. Hace 3 semanas. Le mostró el extracto bancario, con la cifra rodeada en rojo. Luego, desplegó las capturas de las cámaras de seguridad. Esa misma noche, Sofía fue vista por primera vez en el mercado. Sola y bajo la lluvia. Alejandro miró la foto. Una niña empapada, deambulando por un callejón. Recibió el dinero y la echó a la calle. Todo apunta a eso, señor. Los ojos de Alejandro se volvieron gélidos. Investiguen a esa mujer, Marta Correa. Quiero un seguimiento completo de los últimos 3 días. Movimientos, transacciones, llamadas. Quiero saber hasta el último segundo de su vida. Entendido. Y pongan más gente vigilando a Sofía. Ha comido. Tiene frío. Nos encargaremos de inmediato. El jefe de seguridad salió. Alejandro se acercó a la ventana. Apretó los puños mientras miraba a Bogotá. Javier, amigo mío, perdóname. Llegué tarde. Su voz temblaba. Pero te juro que protegeré a tu hija. Esa noche, en el mercado, los hombres de Alejandro seguían vigilando. Sofía, sin saber nada, volvió a acurrucarse entre las cajas de icopor. El viento frío se colaba por su ropa. ¡Qué frío!, murmuró, encogiéndose aún más. ¿El dinero de don Ramiro se había acabado? Fue entonces cuando vio una bolsa de plástico junto a su escondite. ¿Y esto? Con cautela, la abrió. Dentro había una empanada y una bolsa de agua caliente, de las que se usan para los cólicos. Aún estaba tibia. ¿Quién la dejó? Miró a su alrededor, pero no vio a nadie.
Con gratitud, tomó la empanada. Aún conservaba algo de calor. Gracias, susurró mientras le daba un mordisco. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Era la primera comida caliente que probaba en días. A lo lejos, detrás de un puesto, un hombre vestido de cotero observaba la escena. Sacó su comunicador y susurró. Base, el objetivo está comiendo. En la oficina presidencial, la noticia fue recibida con alivio. Señor, Sofía ha recibido la comida. Está comiendo bien. Alejandro suspiró. Sigan cuidándola. 3 comidas al día, sin falta. Y más bolsas de agua caliente. Sí, señor. Al colgar, Alejandro volvió a mirar la foto de Sofía. Esa pequeña espalda, deambulando sola por el mercado, se le había clavado en el corazón. Aguanta un poco más. El tío ya casi está contigo, pensó, pero no pudo terminar la frase. El peso de una promesa rota durante 30 años era demasiado grande. Al segundo día, Sofía encontró de nuevo comida y una bolsa de agua caliente. Esta vez, también había una cajita de leche. Otra vez, pensó. Aunque no sabía quién era su benefactor, se sentía agradecida. Mientras tanto, el equipo de inteligencia del Grupo Sarmiento no descansó, rastreando cada paso de Marta Correa. Al tercer día, por la noche, el jefe de seguridad entró en la oficina del presidente con una carpeta voluminosa. Señor. Los resultados de la investigación de 3 días. El rostro del jefe de seguridad era sombrío. Mañana, por favor, acompáñeme al mercado. Le mostraré todo. Alejandro entendió la mirada de su hombre. Algo grande iba a suceder. De acuerdo. Saldremos temprano. Estaré listo, señor. Cuando su jefe se fue, Alejandro volvió a la ventana. En algún lugar de ese mercado oscuro, Sofía estaría durmiendo, abrazada a una bolsa de agua caliente. Y decenas de ojos invisibles la estarían protegiendo. La investigación había terminado. Mañana, toda la verdad saldría a la luz. Temprano en la mañana, en la entrada de la plaza de Palo Quemado, un Mercedes-Benz negro se detuvo en silencio. La puerta trasera se abrió y Alejandro Sarmiento bajó del vehículo. Vestía un traje impecable, pero su rostro reflejaba el cansancio de 3 noches sin dormir. Miró hacia el interior del mercado, donde los comerciantes se afanaban en los preparativos del día. En algún lugar de ese caos, estaba la hija de Javier. Por aquí, señor, dijo el jefe de seguridad, guiándolo. Caminaron lentamente por los pasillos, pasando por los puestos de pescado, frutas y los pequeños restaurantes. Al doblar una esquina, el jefe de seguridad señaló con el dedo. Allí. Entre un montón de cajas de icopor, una pequeña figura estaba acurrucada. Una niña con uniforme de colegio. Los pasos de Alejandro se detuvieron. Era Sofía. El uniforme sucio, el pelo enmarañado, el rostro pálido. La realidad era mucho más cruda que las fotografías. Esa niña, la voz de Alejandro tembló. Sí, señor. Es Sofía Reyes, la hija de don Javier. Alejandro se quedó inmóvil, observándola. Quería correr hacia ella, pero sus pies parecían clavados al suelo. ¿Con qué derecho podía presentarse ante ella, después de haberle fallado a su padre? Señor, volvamos al coche. Tengo los informes que preparé. Alejandro asintió, pero su mirada no se apartaba de Sofía. De vuelta en el coche, el jefe de seguridad sacó una gruesa carpeta. Señor, primero, mire esto. ¿El primer documento era el informe del accidente laboral? Alejandro lo abrió. La fecha, el lugar y las circunstancias estaban detalladas. La víctima, Javier Reyes, se encontraba organizando material en una obra de construcción cuando fue impactado por un volqueta que retrocedía. Alejandro siguió leyendo. Según testigos, la bocina del vehículo sonó, pero la víctima no reaccionó a tiempo.
Se concluye que una deficiencia en la capacidad motriz de su extremidad inferior izquierda dificultó su capacidad para evadir el vehículo. La mano de Alejandro se detuvo. Deficiencia en la capacidad motriz de su extremidad inferior izquierda. Releyó la frase una y otra vez. Su pierna izquierda, murmuró con la voz quebrada. Sí, señor. El informe indica que era una secuela de una herida antigua. Alejandro dejó caer el papel y cerró los ojos. El recuerdo de 30 años atrás lo golpeó con la fuerza de un huracán. La base militar en una zona roja del país. Una granada rodando hacia él. Y la figura de Javier, empujándolo y cubriendo el artefacto con su propio cuerpo. El grito de Javier. La sangre brotando de su pierna izquierda. Javier, aguanta. No importa, Alejandro, mientras tú estés bien. Abrió los ojos. Estaban inyectados en sangre. Se hirió la pierna por salvarme a mí y al final, murió por culpa de esa misma pierna. La voz de Alejandro era un susurro roto. Tuve que ser yo. No, Javier. Golpeó el asiento con el puño. El coche retumbó. Fui yo maté a Javier. Sus hombros se sacudían. Lágrimas corrían por el rostro de un hombre que no había llorado en décadas. El jefe de seguridad esperó en silencio. Tras un largo rato, Alejandro se secó las lágrimas bruscamente. El siguiente informe. El jefe de seguridad desplegó el extracto bancario de Marta Correa. Rastreamos sus movimientos desde el día en que recibió los 800 millones. Señaló una línea resaltada. El mismo día del depósito, compra de un bolso de diseñador en un centro comercial del norte, 40 millones de pesos. ¿Qué? 2 días después, cena en un restaurante de lujo, 2 millones de pesos. 3 días después, un tratamiento estético completo, 10 millones. La voz del jefe de seguridad era monótona y fría. Y hace una semana, sacó un contrato de arrendamiento. Firmó el contrato de este local, en el corazón del mercado. 100 millones de pesos de adelanto. Alejandro tomó el contrato. El nombre del local era Delicias de Martica. ¿Usó el dinero de la vida de Javier para montar un negocio? Sí. Y además, el jefe de seguridad señaló un calendario. El día de mañana estaba marcado con un círculo rojo, mañana es la gran inauguración. ¿Mañana? Sí. Ha encargado arreglos florales y pasabocas para 500 personas. Alejandro arrugó el papel en su mano. ¿La furia reemplazó al dolor? Miró por la ventanilla hacia el callejón donde la espalda encorvada de Sofía apenas se distinguía. Apretó los puños. Cancela toda mi agenda para mañana, su voz era gélida. Convoca a todo el equipo legal. Ten a los equipos de seguridad en alerta. Prepara los vehículos. Entendido, señor. En su día más feliz, cuando esté en la cima del mundo, los ojos de Alejandro eran como el hielo, vamos a destapar toda la verdad. El coche negro se puso en marcha lentamente, alejándose del mercado. La tormenta estaba a punto de desatarse. El día de la inauguración, la fachada de Delicias de Martica estaba cubierta de coronas de flores. Marta Correa, vestida con un traje de diseñador color fucsia, recibía a los curiosos con una sonrisa radiante. Felicidades, doña Marta. Ay, gracias. Tomen un pasabocas, están deliciosos. Repartía bandejas de comida con aire de gran señora. ¿Y usted es de por aquí? Preguntó una comerciante. No, yo vivo en Rosales. Pero mi difunto hermano trabajaba cerca. Ah, ¿y su hermano no la ayuda? La cara de Marta se transformó en una máscara de tristeza. Mi hermanito falleció en un accidente hace poco. Ay, qué pena. Pero usted, tan emprendedora. Es que tengo una sobrina, ¿sabe? La pobre. La envié a estudiar a un internado en Suiza. No me diga. Qué tía tan buena. ¿El seguro de mi hermano me ayudó?
Con eso le pago los estudios y con lo que sobró, monté este humilde negocio. Es mi forma de honrarlo. La gente la miraba con admiración. Es un ángel esa señora. ¡Qué corazón tan grande! Marta sonreía por dentro. Idiotas. Qué fácil es engañarlos. Atención todos. Anunció. A las 11 haremos la bendición del local. Hoy, todos los que vengan recibirán un plato de lechona gratis. La gente aplaudió. El ambiente era de fiesta. La música popular sonaba a todo volumen. Mientras tanto, en su rincón, Sofía se despertó, entumecida y hambrienta. El olor a carne asada la atrajo. Siguió el aroma hasta que llegó frente al nuevo local. Y allí, en medio de la fiesta, vio a su tía, resplandeciente. «Tía», susurró, incrédula. El letrero, «Delicias de Martica», brillaba bajo el sol. Ese negocio, un pensamiento terrible cruzó su mente. «Es con el dinero de papá». Se acercó, intentando pasar desapercibida, pero su olor a pescado la delataba. La gente se apartaba de ella con muecas de asco. Se vio reflejada en el escaparate, sucia, desaliñada. Y dentro, su tía, celebrando. La injusticia la ahogaba. En ese momento, sus miradas se cruzaron a través del cristal. La sonrisa de Marta se congeló. Esa mocosa. Rápidamente, se excusó. Ya vuelvo, voy al baño. Salió y agarró a Sofía del brazo, clavándole las uñas. Cállate. Siseó con una sonrisa falsa para los curiosos, y la arrastró a un callejón trasero. La empujó contra la pared. ¿Qué diablos haces aquí, por diosera? Tía, ese negocio lo montaste con el dinero de mi papá, ¿verdad? La cara de Marta se endureció. ¿Y qué? Esa plata es mía. No. Es mía. Mi papá me la dejó a mí. Cállate, malagradecida. Marta levantó la mano para pegarle, pero Sofía le sujetó la muñeca. Devuélveme mi dinero. Ladrona. En el forcejeo, Marta perdió el equilibrio y, con una astucia teatral, se dejó caer al suelo. Auxilio. ¿Una ladrona? Me atacó. La gente del mercado acudió al oír sus gritos. Vieron a Marta en el suelo, llorando, y a Sofía de pie, aturdida. Esa niña me empujó. ¿Vino a robarme en mi inauguración? Chilló Marta, señalándola. Es mi sobrina. La que envié a Suiza. Se escapó para venir a extorsionarme. La multitud miró a Sofía con desprecio. No es verdad. Ella me echó de casa. Mentira. Llamé a la policía para reportar tu desaparición. Las lágrimas de Marta eran tan convincentes que nadie dudó de ella. ¡Qué niña tan terrible! Pobre señora, lo que tiene que aguantar. Justo en ese momento, dos policías que patrullaban la zona se abrieron paso. ¿Qué sucede aquí? Oficial. Sollozó Marta. Mi sobrina me agredió. Vino a pedirme dinero. El policía miró a Sofía, sucia, asustada. Luego a Marta, elegante, victimizada. La conclusión era obvia. Niña, ven con nosotros. Yo no hice nada. Lloró Sofía, mientras el policía la agarraba el brazo. Estaba perdida. Nadie le creía. Mientras la sacaban del callejón, un rugido ensordecedor llenó el aire. Un sonido de motores potentes. La gente se giró. Una caravana de 20 Mercedes-Benz negros, precedidos por un imponente Maybach, avanzaba lentamente por el estrecho pasillo del mercado. El pánico se apoderó de la multitud. De los coches bajaron 40 hombres de traje negro, que formaron un pasillo. Del Maybach descendió Alejandro Sarmiento. Irradiaba un poder que silenció el mercado. Sus ojos recorrieron la escena y se posaron en Sofía, llorando en manos de la policía. Luego,
Miró a Marta, aún en el suelo. Su mirada se volvió acero. Se acercó a ella, seguido por su séquito. El policía soltó a Sofía, intimidado. Alejandro no dijo nada. Tomó una carpeta que le ofreció su asistente y arrojó su contenido sobre Marta. Cientos de papeles cayeron sobre ella como una nevada de humillación, extractos bancarios, contratos, fotos de cámaras de seguridad. 800 millones de pesos, dijo Alejandro, su voz resonando en el silencio. La indemnización por la vida de Javier Reyes. Con ese dinero, señaló un recibo en el suelo, compraste bolsos de lujo, comiste en restaurantes caros y montaste este negocio. Y con esta foto, levantó una imagen, demostramos cómo echaste a la calle a su única hija, una niña de 15 años, la misma noche que recibiste el dinero. Un murmullo de indignación recorrió a la multitud. Mentirosa. Demonio. Este local queda embargado, anunció Alejandro. La única heredera legal de Javier Reyes es su hija, Sofía. Usted, señora, se dirigió a Marta con un desprecio absoluto, solo era la custodia de ese dinero. Un equipo de abogados se adelantó. Oficial, presentamos una denuncia formal contra la señora Marta Correa por malversación de fondos, abandono de menor y maltrato infantil. Marta intentó huir, pero los policías la detuvieron. No. Es mi dinero. Mi tienda. Gritaba mientras la esposaban y la metían en una patrulla. El mercado quedó en silencio. Alejandro se giró y caminó hacia Sofía. Se arrodilló frente a ella, quedando a su altura. ¿Te asustaste mucho?, dijo con una voz suave, mientras le limpiaba las lágrimas con un pañuelo. Perdóname. Llegué muy tarde. ¿Quién es usted?, preguntó Sofía. Alejandro le mostró la vieja foto de su cartera. Dos jóvenes soldados, sonriendo. Uno era su padre. Soy un amigo de tu papá. Un viejo amigo. Le contó la historia de la granada, de cómo Javier le salvó la vida a costa de su propia pierna, la misma pierna que, 30 años después, le impidió escapar de la muerte. Las lágrimas corrían por el rostro de Alejandro. Fue mi culpa, Sofía. Yo debí morir ese día. Sofía lo miró, y por primera vez en semanas, una pequeña sonrisa asomó en su rostro. No. No es su culpa. Mi papá siempre decía que su pierna era una herida de honor. Él se sentía orgulloso de haberlo salvado a usted. Alejandro la abrazó, sollozando. A partir de ahora, yo te cuidaré. Te haré todo lo que tu padre no pudo. Vámonos a casa. La tomó en sus brazos. Pesaba tan poco. La subió al Maybach y la caravana partió, dejando atrás el mercado y una vida de miseria. 20 años después, en un elegante despacho, una mujer de 35 años se miraba al espejo. Vestía la toga negra de un juez. Era Sofía Reyes. La niña asustada de palo quemado había desaparecido. En su lugar, había una mujer fuerte y segura. «Lista para tu primer caso, hija», dijo Alejandro, ahora un anciano de cabello blanco, entrando en el despacho. «Lista, papá», respondió ella con una sonrisa. «Tu padre estaría tan orgulloso». «Lo sé». Sus ojos se posaron en la vieja foto sobre el escritorio, la de los dos soldados. «Lo haré por él». «¿Por los dos?». Salió del despacho, con la cabeza en alto, lista para impartir la justicia que una vez le fue negada.